Bueno, hablando de precios, economía, si alcanza o no la plata, le damos la bienvenida al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí en nuestros estudios. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en principio, para romper el hielo, hablar de algo que es su especialidad, ¿no? ¿Qué mirada tiene respecto de cómo está llevando la economía la administración macrista, fundamentándonos en esto, precios e inflación? Este gobierno hizo la máxima brutalidad que puede hacer un gobierno, que es sacarle la comida de la boca a la gente. ¿Qué otra brutalidad se le puede hacer al pueblo que sacarle la comida? Y esto es porque es un gobierno oligárquico, pero ¿qué otra definición querés dar de la política económica de este gobierno? Una vez que le sacás la comida de la boca a la gente, ya está todo dicho. ¿De qué manera se la saca? Aumentando los precios exponencialmente. Y entonces, ¿qué termina pasando con la gente? Bueno, no come. Ahora vienen esto, la sustitución, y bueno, el año que viene vamos a volver a tener la langosta. ¿Viste que hubo langosta? Esta fue la primera de las plagas que trajo este gobierno. Después trajo las inundaciones, nos faltan 5 más. El año que viene, si vuelve la langosta, se la va a comer la gente. También dice que las langostas tienen proteína, así que se la van a comer. El año que viene que venga, que la gente va a comer langosta, es lo que quiere el gobierno. ¿Ustedes calculan que es para tanto la cuestión? Y empezaron 2 plagas, faltan 5. No, bueno, no, depende, eso son 7 o 10, depende que busques en internet. A veces dice que son las 10 plagas de Egipto, a veces son 7. Está buena como parábola, pero digo, ¿ustedes calculan que es para tanto la cuestión de...? Y una vez que le sacás la comida de la boca a la gente, ¿qué otra definición querés dar? Que te metas con la tasa de interés, que te metas con esto, que si el déficit fiscal, que si la política monetaria. Moreno, una vez que le ¿es Macri o son los mismos boca, empresarios que también le hacían la vida imposible a usted con los precios, o los aumentaban? No. Y a quienes los indicaban a usted como el tipo que iba... Pero yo nunca, me escuchaste a mí quejarme de los empresarios, a mí no. No, los empresarios de usted sí. Ah, bueno, no, pero vos me dijiste que los empresarios, yo me quejaba, yo no me quejé. No. Con nosotros tuvimos 60 días de desencuentro, después tuvimos encuentro. Cambiaron el presidente de Quilmes, que fue el que quiso hacer ahí una cosita. Cambiaron el presidente de Quilmes, vinieron los accionistas brasileros. Cambiaron al presidente de Quilmes, que era el que se había retobado, hablando en términos gauchescos, y se terminó todo, no hubo más ningún sí ni un no. ¿Con qué sector tuvimos inconveniente? Casi con ninguno. Moreno habla como si viniéramos de Disney World, como si hubiéramos estado viviendo en Disneylandia en los últimos años, pues la verdad es que estamos... ¿La gente comía con nosotros? La gente comía. Algunas sí, otras no, porque el país fue entregado con un índice muy alto de pobreza. Moreno, sí, el índice, la pobreza que dejó, la pobreza que dejó nuestro gobierno fue muy alta. El 6% que dejó nuestro gobierno de pobres es muy alta. Para un peronista dejar 2 familias pobres ya es mucho. Así que nosotros dejamos 6% de acuerdo a sus unidades de medida que siempre fueron muy discutibles. La verdad fueron discutidas por Clarín, por Mañeto, dejemos Mañeto. Por la iglesia también, por los observatorios de la iglesia, por los curas villeros, la iglesia por la gente que vive... No, la iglesia no. La Universidad Católica Argentina, que ahora dicen... Bueno, a ver... Usted habló del 6% de pobreza y con si ahora el gobierno dice que el 8%, nosotros dejamos 7,5 de desocupación, y ahora ellos dicen que hay 8, que la cifra debe estar por ahí, 8,5. Si hay 8 puntos de desocupación, ¿cómo va a haber 30 y pico puntos de pobreza? Pero cualquier economista, bueno, o sea, si el que cuestionaba... Esos puntos de pobreza, porque si como personas ocupadas y trabajando, pensamos de acuerdo a las estadísticas que usted manejó, al que recibió un plan... No, la que dice el gobierno. Por favor, no, la que dice el gobierno. Pero usted no escuchó el debate de hoy. Pero usted no escuchó el debate de hoy cuando dice que la desocupación es de 8 puntos. Entonces, si la desocupación es de 8 puntos, ¿cómo va a haber 30 de pobreza? O está mal la pobreza o está mal la desocupación. Hay muchas personas ocupadas y con sueldos que entran dentro de los rangos de pobreza, porque la verdad es que los ¿cómo va a haber gente ocupada con pobreza? Entonces tenemos un problema serio. Si la gente que trabaja... Sí, tenemos un problema serio. Pero no, señora, escúcheme. Usted está diciendo... Pero usted está diciendo cualquier cosa, discúlpeme. Si una persona es pobre, pero no que trabaje y sea pobre. Eso no hay en la Argentina ni en ningún lado. ¿Está bien? Si no, consultemos a él, que más o menos tiene algún conocimiento económico. Si el 8% de desocupación, como dice el actual gobierno, es lo que tenemos, no podemos tener 30% de pobreza. Nosotros dejamos muchos pobres. Ya le vuelvo a decir, más de 2 familias pobres es mucho.
Sí. Para un Ahora, gobierno peronista, más de dos familias, ahora, nos dejamos sobre la seis. base de números que nunca existieron, porque, a ver, con una mano del corazón, todos los números que dejaron son discutibles. Del 2007 para acá no dispusimos de una sola estadística cierta. Eso Y dice usted sabe- Manieto. Si usted me trae las estadísticas que no son ciertas, dígame cuál es la que usted leyó y no le parece cierta. Bueno. No me haga, es Manieto que Moreno, no le gustaba ¿usted esto. cree- Seguramente Moreno, es Manieto. usted- Y es La verdad Manieto. que la Y es explicación Manieto que no le gustaba. de Pasa que a país por ustedes les Manieto gusta es una repetir lo que dice simplificación. Manieto. Bueno, hagan lo que ustedes Moreno, favor. ¿usted cree en esta Perdón. inflación que están dando, que es del 6, 6 y pico? Sí. No, la Ahora, nuestra Sí, medida, sí. con los mismos recursos que tenían ellos, que por lo tanto tiene el margen de discrecionalidad que ahora está claro, porque ese señor que ahora estaba en el INDEC decía que era un experto midiendo la inflación con 2 personas, y ahora con 120, que tiene dedicado nada más que a este índice de precio, no la puede medir hace 5 meses, nos da 5,4. Así que si la nuestra nos da 5,4, esta que dice otra consultora, o Buenos Aires que dice 6, es razonable. Estamos Y ahora, No, en notable- virtud, perdón, ¿no? del mundo que usted describe, fundamentalmente el económico muchas veces resulta ser el criterio por el cual mucha gente vota. ¿Por qué perdió las elecciones el kirchnerismo? No, y eso lo he repetido hasta el cansancio. Nosotros no fuimos capaces de transmitirle al pueblo argentino lo que estaba pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo no es una crisis, lo que está pasando en el mundo es que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y acá eso lo dice el Papa, no es que lo dice Moreno. Y resulta que en la campaña electoral que acaba de terminar de la Tercera Guerra Mundial no hubo ningún debate. Entonces, en una campaña light, ganó el más light. Es como cuando vos querés comprar una mermelada light. Comprala más light. Bueno, acá se eligió el más light. Porque en realidad fue una campaña light porque no se discutió lo que está pasando en el La mundo. verdad que si uno analiza cómo fue todo el proceso electoral, da más la sensación de que perdió el gobierno anterior más que antes que ganara Macri, porque tuvo que pasar por 3 situaciones electorales antes de ganar y llegó con un porcentaje que, estuvo así. No, es una simplificación la respuesta que usted da. ¿Quién fue quién Pero llegó a ¿cómo va a ser una derrota? Porque simplificación si le estoy diciendo que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial y que en esta campaña electoral no se discutió sobre la Tercera Guerra Mundial? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo va a ser una simplificación que el mundo esté en Usted, guerra? a ver, usted impulsó la posibilidad de una fórmula para presidir el justicialismo, ¿no? O sea, Sí, señora, con el se percibe a gobernador sí mismo Infran. como un dirigente para liderar el justicialismo de los próximos Con años. el gobernador Infran de presidente. Con el gobernador Infran Sí, de señora. presidente. Ok, entonces, si podemos hablar un poquito de política, estaría bueno. Yo le quiero preguntar qué siente cuando ve las imágenes relacionadas con, y ya no le hablo de corrupción, le hablo del enriquecimiento descomunal. ¿Usted quiere hablar de política o quiere hablar de situaciones penales? Usted me dijo que quiere hablar de política. Hablemos de política. No quiere hablar de economía porque le dije que este gobierno es brutal, oligárquico, que le sacó la comida de la boca a la gente, entonces No, me no quiero llegó... hablar de economía me porque llegó- con perdón, usted no se discúlpeme, puede si hablar de me- economía. es que déjeme contestar, porque si me invitan a un programa y usted va a hablar, usted habla todos los días, déjeme hablar a mí, A con ver, todo hable, respeto. hable tranquilo. Entonces me preguntan por los precios. Le digo, mire, este es un gobierno brutal, oligárquico, que le sacó la comida de la boca a la gente. No le gustó esa respuesta, entonces pasamos a las estadísticas. Ahora, como tampoco le gustan las estadísticas, me dice, vamos a hablar de política. Le digo que sí y me empieza a hablar de hechos penales. Dígame, si me está hablando de corrupción, son No, en pero hechos penales, perdón, vamos a hablar de no, política. Perdón, ustedes, a ver. Pero Moreno, usted me es dijo, una vamos a hablar figura de política, emblemática vamos a hablar de un proyecto política. político, es una figura emblemática Usted del me proyecto dijo, político vamos a hablar de política. Le dije sí. E inmediatamente me hace una pregunta sobre el Código Penal. ¿En qué quedamos? ¿Cómo ¿Quiere sobre el hablar del Código Código Penal? Penal o quiere hablar de ¿Qué sobre política? el Espera, a lo Código mejor puedo Penal? sintetizar, Sí, me dale. permiten, a lo mejor puedo sintetizar las dos Espera, posturas. perdóname, pero déjame solo esto y seguir, Rolando. Yo no le pregunté sobre el Código Penal, es más, le dije... No, el le Código pregunto Penal sobre no, me corrupción, dijo, le vamos a pregunto hablar de sobre alguien que se política, enriquece Moreno. con obra pública, eso es Señora, política. usted me dijo, vamos a hablar de política, sí. E inmediatamente me pone una figura penal. Entonces no hablamos de A ver política. si puedo sintetizar las dos posturas. Pónganse de acuerdo cuando hagan la pregunta entre ustedes, nada más. Yo Yo le- contesto. bueno, dale, dale, yo Esa es la después. postura. Dale. ¿Qué repercusión política cree usted que va a tener en el peronismo los casos que se están investigando en Comodoro Cuando Pi tengan cuando terminen sentencia, dirigentes políticos acusados? No hay ninguna duda. Cuando tengan sentencia firme, que es lo que tenemos que ver, no hay ninguna duda. Mientras Cuando tanto, tengan se debaten. sentencia firme, y mientras tanto hablemos de política. Mientras Pero en tanto, todo se caso, debate. yo me hago cargo de lo que tiene que ver con mi gestión y mi vida. De lo cual la señora no me pregunta, ¿qué pasa con usted, Moreno, que está procesado
por repartir alfajores que dicen Clarín miente y que le molestan a Mañeto. Por No, me comprarlo pregunta con por plata terceras pública cosas. está No me pregunta procesado, por no mi por vida. repartir Esto es alfajores. ridículo. Entonces yo digo, mire, vamos a hablar de política, sí, vamos a hablar de política. Y me pregunta Está por bien, pero casos de ahora, corrupción que no... no va a haber ningún debate Guillermo, Perdón, una cosita. Conmigo hasta que no haya sentencia. Mira, por estas cosas, en algún momento en otro programa, me preguntaron por mis procesamientos, que tengo 2. ¿Peculado? Tengo 2, exacto. Uno es ahora peculado, resulta, no es repartir alfajores, y ahora es resulta, peculado, es no, pero diferente. escuchá porque no lo sabe, señora. Ahora resulta que ayer ya salió que el fiscal que debe impulsar dice que no hay delito. Y en la causa que usted dice de peculado por el juez Bonadío, el fiscal, que es el que tiene que acusar, también dice que no hay delito. ¿Por qué no dice las dos cosas? ¿Por qué usted se agarra de lo que impulsa Clarín y Bonadío? Porque el que impulsa la causa es Clarín. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Los dos fiscales de la causa, para que voy a explicar lo mío. Los dos, pero déjame a mí. Los dos fiscales de la causa donde Bonadío me ha imputado, que la señora dice que es por peculado, el fiscal, que es el Ministerio Público, que es el que te tiene que acusar, dice que no hay delito. Ahora eso no lo sabe. Sabe lo otro. Bueno, ya lo es dijo. porque lo cuenta Mañeto. Ya lo dijo. ¿Qué Escúcheme. culpa tengo que Pero- ustedes le hagan Moreno, libretos Mañeto? Moreno, le quiero preguntar. Dale, vos que no preguntaste. Dale, Le vamos. quiero preguntar. Ya pregunté de 3, ya pasó el Bueno, turno. le Dale, quiero vos. preguntar, No, es gracias que- por el... No nos maneja Dale, el orden. dale. No, Le después quiero preguntar... volvemos, Después vamos de vuelta, derecha, izquierda, de como manera muy mate, dale, vamos. simple. Me toca a mí. ¿Qué piensa de Lázaro Báez? No pienso nada, no lo conozco. Ay, bueno, pero fue un socio de la Bueno, pero- expresidenta. Pues yo no lo conozco, ¿qué voy a pensar? ¿Y usted vio cómo contaban plata en la Rosadita? Y me lo estaba de viaje, pero sí, No, pero después está lo bien. vi. después Quiere lo decir, vi. le podemos buscar el archivo Sí, si quiere. buscalo. ¿Y qué A piensa ver. usted? ¿También cree que era solo gente contando plata? Pero cuando eso esté... Yo el problema que tengo que Está eso preso, es Lázaro una Báez. investigación de la nata. Y la nata es casi un extorsionador profesional, si vos lo sabés y ella lo sabe. No, todos los yo que no son me haga veteranos cargo saben de que lo la que no nata, sé, no, vos porque no, sos un no, pibe, señor, no. pero todos los que No son ponga en boca mía lo que yo veteranos no dije, saben Moreno. que la nata es un extorsionador. Moreno. No se dice. Espere, Yo las cosas que investiga la nata no les creo nada. Perdóneme. Moreno, a ver, yo le quiero hacer... Espera, déjame, La me toca a mí. nata, Mañeto, ¿Le puedo no hacer le una creo pregunta? ¿Existe la posibilidad de una Es charla divertido, entre en el fondo es usted divertido, y si el no fuera periodismo por eso. en donde podamos encontrar matices Sí, y, cómo no. Si empezamos con y los no haya matices y a ustedes fundamentalismo? no les gustó ¿Sabe la por- respuesta pero mía perdón, sobre no, este gobierno. déjeme, no, ¿sabe por qué le digo? ¿Sabe por qué le ya, digo? en vez de seguir preguntándome, Le quiero yo preguntar. dije que era un gobierno oligárquico, Pero que le escúcheme. sacaba la comida de la boca Bueno. a la gente y Pero empezó a se defender vino al con la gobierno. No. Diciendo, venimos Pero del gol. yo quiero ver si podemos trazar una diagonal entre la Dale, postura no, suya. no, de acuerdo. Bueno, pero déjame Somos probar, Somos déjame dos de intentar. Racing, Yo- hacemos la diagonal que somos dos Está de bien. Racing, dale, Yo dale. le pregunto esto. Digo, usted que encabezó la campaña de Clarín miente, que a veces es No, una la empezó simplificación. Moyano. ¿Eh? La empezó Moyano, la Bueno, campaña de pero usted la Clarín. siguió y Claro, cotillón se y hizo todo. popular. Pero déjeme terminar de preguntar. Sí. Le digo, en virtud de todo lo que pasó después, de lo que mucho o parte de lo que publicó Clarín hoy está en la justicia y probablemente el día de mañana haya sentencia Cuando contra haya, muchas lo de las vemos. personas que usted defiende. ¿No cree No, que no, pará, yo tenemos, no defendí tenemos a que nadie, a la madurar? única que defiendo es a Cristina. No, pero Bueno. vamos de vuelta. No, pero déjeme vamos de terminar. vuelta. Yo dije, por Cristina pongo las manos en el fuego. El periodista me Solamente por Cristina, Solamente, el Néstor. periodista me Pero- preguntó. Y por Báez no lo conozco. ¿Y por Néstor? Y por Néstor Pero no hay Rasponi. duda, no hay duda. Ahora, Bueno, pero pará. pará. Quiero Hablo terminar de los con vivos, esto. de los O muertos, sea, me parece que hay que sea, tener un poco de respeto. Está bien, pero Moreno, o sea, para terminar y después le pregunto a Mónica, Sí. digamos, parte entonces de lo que pudo haber investigado Clarín u otro grupo, puede llegar a tener razón, o sea, Sí, no digo siempre que el no. periodismo miente. Puede ser. Ah, bueno, ahí estamos llegando a un acuerdo, ¿vio? Pero ¿y si yo no dije, vos me decís a mí, vos querés que yo te conteste lo que querés escuchar o No, lo que yo no. pienso? Yo digo que todo lo mucho de lo que le Cuando preguntamos era usted se termina refiriéndose a la Mañeto. señora Sí. me dice, Señora vamos soy a hablar yo. de política, sí. Guillermo, se llama Sí, Mónica. vamos. Muy bien, vamos a cuando hablar de Mónica me política. dice, no tengo por qué Mónica, conocerla, señora cuando Mónica. Mónica Pero si la me conozco. No me diga que no conoce a Mónica, bueno, no, nos levantamos y nos vamos. Mónica. No la veía con Campolongo en ¿Nos antecedentes. vimos alguna vez con vos?
¿Cómo? ¿Nos vimos, Mónica, alguna No, vez? nunca nos vimos. ¿Viste que no Nos la estamos viendo conocemos? ahora por Ahora, primera cada vez vez que por tengo Zoom. razón me dicen ¿Cómo que no no la va a tengo conocer razón. si usted en su despacho tenía todas las televisores No, puestas? yo no. Ese era Aníbal Moreno. Fernández. Ah, Vos estás bueno. equivocado, no tenía ningún televisor, tenía Yo mis sí lo espaldas. conozco a Y solamente usted. lo tuve prendido 2 veces. Pero usted la conoce a Mónica. Ahora la conozco. No, hoy usted la ve personalmente, pero la conoce la trayectoria de Mónica. No, no la conozco, no miro los noticieros. Ustedes piensan que todo el mundo se los pasa mirando a ustedes. ¿Qué les No, pasa? pero qué sé Perdón. yo, por ahí un Oiga, día estaba mira, aburrido si o conozco a él enfermo y no alguna vio de investigación. casualidad. Viejo, Perdón, ¿qué te perdón. pasa? ¿Puedo Sí. preguntar? Adelante. Ya que no me Señora. Está la señora. Ahí está. Usted dijo que por Lázaro Báez no pone las manos al fuego, que las pone por Cristina Sí, y que claro. quiere hablar de política. No, y yo no dije, yo vine a hablar de economía. Vos me dijiste, podemos hablar de política, Y ¿cómo me no? parece que Y si me usted sacaste se el tema de pinta como corrupción. un posible hombre para liderar el Partido Justicialista, podemos hablar de todos los temas, incluida Pero la es que política, vos me ¿o no? dijiste política y te dije que sí. Y me sacaste un tema penal. No, penal no, estamos hablando de política. Estamos hablando de Moreno. Si corrupción. hablamos de obra pública y si hablamos de una expresidenta que está imputada en 3 causas, estamos hablando de política, no estamos hablando... No estamos hablando de política. La política tiene que ver con el bien común y la construcción del bien común y la administración de la cosa pública. Justamente, Pero como justamente es la entonces no estamos hablando de política, ponete de acuerdo. Estás hablando de hechos que están caracterizados en el Código Penal. es Por lo tanto, no es imposible hablar, política. porque la verdad que si Preguntale a él que es casi un abogado, yo lo Yo escucho. también soy Quedo- casi abogada. un abogado yo también trucho. soy casi Quedo como abogada, policía Moreno. bueno, Moreno, no me haga esto. A ver, el bueno. Quedo como policía bueno, no. Pará, la obra pública tiene que ver con la política Pero vos me también. estás preguntando Que concede corrupción, obra no pública la a un obra empresario. pública. Ahora hablemos de lo legal y de lo ético. Muy Hablemos bien, de con lo todo legal gusto. y de lo ético. Con todo gusto. ¿A usted le parece? Hablemos de Carrió, por ejemplo, diciendo que ella va al paraíso A y ver, el ¿me va a Papa no. escuchar mi pregunta o va a seguir con el libretito? Y a veces sí, a veces no. Cada uno tan invitado acá, obvio. tenemos que hablar cada uno de lo Aprovechar que los le parece. silencios, ¿Qué? porque si no, no preguntas más, Mónica. Dale. No, lo que le quiero preguntar es si a usted le parece que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo ético, que una familia presidencial tenga contratadas todas sus propiedades de parte contratista del Estado. ¿Y eso alquiladas quién lo por dice? contratistas del Aparte de la Estado. nata, ¿quién lo dice? Están todos los papeles. ¿A qué papeles? juez. Sí, Lo que tiene ¿qué Rafael, que papeles? ahora lo tiene Del juez, en curso. muy Y ahora bien, lo cuando tiene- termine Hay una esa investigación en investigación, Sí. cuando termine esa investigación, se va a pasar a la instancia de juicio. En el juicio, recién se va a evaluar la culpabilidad o no. Y finalmente después, eso, si hay culpabilidad, va a quedar firme. Ahí, que eso puede tardar un año, volvemos a hablar. Si yo la señora hace lo mismo que hizo recién conmigo, Moreno. usted está procesado, pero no sabe que el fiscal dijo que no hay delito. ¿Por qué no dice las dos cosas? Moreno, ¿le puedo preguntar algo respecto? ¿Sabías que el fiscal dijo que no había delito en mi caso? Perdón, ¿Pero lo sabías o no? ¿Fue procesado o no fue procesado? Porque el fiscal dijo que no había Bueno, dicho. pero fue procesado. Yo no No, dije que- porque Bonadío es Bonadío. Vos no sabés